Muy bien, ahí estamos de vuelta. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ahí te pasé una foto que en algún momento descargala para ponerla después en pantalla, que vamos a mirar ahí. A tratar de contar de qué va la segunda. Vamos a buscar la segunda. Nos visita en el estudio, le damos la bienvenida a Delia, María Delia, María Delia, María Delia. María Delia Capdevila, lo más cerquita del mic. Yo me pongo un poquito más lejos también porque me he dado cuenta de que yo quedo medio a los gritos. Artista plástico, plástica. Artista plástico. Artista plástica. ¿Te estás cómoda con esa definición? Porque docente, directora de escuela, ha sido varias cosas. Como uno mira para atrás en una vida que uno es un montón de cosas o va cambiando y va siendo lo que es en el momento presente. Es una construcción Es un montón, ¿no? sin fin. Sí, es larga, una larga construcción. Momentos de dedicarse a diferentes cosas. Bueno, en este momento yo ya estoy jubilada de todo eso que mencionaste antes. Y bueno, mi actualidad es la del arte. Sí. Y dedicarte, ¿qué quiere decir? ¿Dedicarle horas? ¿Dedicarle La días? vida. ¿Dedicarle la vida? Sí. A hacer obras de arte. A expresarte. A ¿Qué? expresar, a proponer estímulos para los sentidos. Ajá. Sí. Che, y eso viene. Delia Capdevila, vecina de acá del Alto, de Las Rosas en el Alto, fue la que creó esto de que en el Alto tenemos radio, cuando recién éramos una radio online así muy incipiente. Y era esto, vecina de acá, artista, viene de todo un recorrido como docente también, pero me da curiosidad entender de. ¿Hay algún momento en donde el arte, la expresión artística cobra algún significado como más relevante? Cuando uno ha crecido en el medio de, bueno, vamos a hacer una huerta, sobrevivir, comer, qué sé yo, vestir, ¿no? Lo básico. Y cuando uno ha crecido medio en ese entorno en donde todos somos un poco eso, uno ve que después a lo largo de la vida hay algunas personas valiosas que uno ha conocido de toda la vida que de repente encuentran que hay algo más profundo, algo más relevante, algo como más profundo en lugares donde antes no lo veíamos a eso. Y esto lo vamos a hablar porque enseguida vamos a contarles sobre unas obras que están viajando por el mundo ahora. Pero es una transformación individual, le pasa a todos los seres humanos en la vida y cuando uno se va poniendo más grande. Lo viste con tus viejos, con tu familia, lo viste con tus vecinos. Ese traspaso que hay entre la vecina que va a comprar la comida, que cocina, que vive, que hacemos, que la docente, la que da clase en el jardín o lo que sea, a la que está buscando sutileza en poder expresarse. ¿Hay una transición? ¿Hay una crisis en el medio? ¿Hay un puente? ¿Pasa algo o es simplemente un proceso? Es todo. En mí, yo te puedo hablar cómo se dio en mí esto. Yo a los 5 años participé del primer concurso de dibujo. Me invitaban de la escuela a ir a un festival en Cruz del Eje, vivíamos cerca de ahí, y porque la niña dibujaba. Entonces, bueno, dibujaba del vivo. Así. ¿A 5 años? Sí. Y bueno, entonces ahí participé de un concurso. Después, siempre eso de volver a dibujar, pintar, sin tanta conciencia de a dónde quería ir con eso, sino como una forma de expresión, tal vez, ¿no? Nada más y nada menos. Después, más o menos como la adolescencia, ¿te acordás cuando llegó el taller de cerámica, de los talleres de trabajo Nuevo Sol? Bueno, ese taller aterrizó en mi casa. Claro. Y yo no sabía nada de cerámica, pero tenía una tía ceramista y don Alfredo Leiría, que ceramista, y yo ya había hecho algunos pasos por ahí, por ese taller. Entonces me hice cargo de ese taller que venía para trabajar con la comunidad.
Y El bueno, trabajo de ahí, arcilla, creación de artesanía y tratar de claro, enseñar a hacer... sí, aprenderlo. Vos Aprenderlo y aprenderlo. enseñarlo. Yo no Te lo- hiciste cargo de aprender y Sí, enseñar. aprender y enseñar. Bien. Así, Con los con una artesanos audacia. muy Siempre hace incipientes, falta ¿no? audacia para esto. Ahí va. Siempre Para es dedicarte al arte necesario. tenés que ser Sí, sí, audaz. sí, hace falta audacia. Como para todo proyecto que uno Mm, vaya a lanzarse así medio con conocimiento, no tanto. claro. Y bueno, después, más adelante, bastante más allá, en algún momento quise certificar. Entonces cursé la Escuela de Bellas Artes Acá en Dolores, en Villa Luis de Dolores. Sandori. Sí. Y bueno, y este paso que vos mencionás por el Para, Jardín de ¿y en qué edad de Infantes, tu vida certificas en la primera cerca de los adultez? 30 años. Cerca de los 30. Sí, cerca de los 30. Y ejerciendo como maestra jardinera y profesora de arte, bueno, siempre el foco estuvo puesto ahí. En el, En mi aula, el foco estuvo puesto en el arte con los chicos. Porque el arte es para la vida, el arte te salva. mm, Entonces, tras que me jubilo, no es nuevo que yo me dedique al arte, lo hice siempre. Entonces ahora es una dedicación más plena tal vez, eh, o más enfocada en avanzar hacia otros sí. puntos. Y en lo concreto que te levantás todos los días y tenés como una tarea pendiente de hacer a nivel, o te sentás y ves que fluya, porque hoy por hoy ¿a qué te estás dedicando? Porque lo que vamos a mostrar enseguida, apenas podamos ahí en la pantalla, es una figura. ¿Qué es esto? A nivel, digo, materiales, porque brilla. Eso brilla. Ahí lo estamos viendo. Es Entiendo las un, formas, pero no entiendo el material. es un mosaico en vidrio. Mosaico en vidrio. Sí, hace mucho que yo me dedico Sí, el al mosaicismo. mosaico. Eh, hace, no sé, bastante más de 30 años. He visto mosaicos, Sí. pero técnicamente, ¿cómo lo explicas? ¿Qué es un mosaico? ¿Qué es? ¿Qué tipo de material es? ¿Cemento Es mezclado muy con...? variado. El mosaico tiene, o sea, todo material rígido que podamos cortar o unir como partes puede ser un mosaico. Ah, bien. En este caso, en el caso del Vuela Qatar, es un mosaico en vidrio que uní como dos técnicas. También está la vitrofusión, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este caso es un mosaico fusión, porque utilicé la técnica del mosaico para definir las figuras y la fusión, o sea, el paso por el horno, para pegarlas. Porque en el mosaico hay muchos adhesivos que se pueden utilizar. En este Ujú. caso usé el calor del horno para fusionar los vidrios que conforman esta obra. Porque, ¿y el vidrio se derrite? El vidrio se funde, se hace líquido, es líquido. Sí. Y Pero en el horno, digo, en el a horno esa se pega, temperatura. sí, sí, a 800 grados. Fuá. ¿Y cómo llegas a la forma? ¿Es la parte del arte o vas haciendo pieza por pieza? Pieza por pieza, Pieza por pieza. sí. ¿Y por qué Vuela Qatar? Aparte es muy bonito, aparte de bonito, es como muy significativo. Yo cuando lo vi me llamó la atención y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué estamos Bueno, haciendo en Tras la Sierra? Mi búsqueda tiene mucho que ver, en mi búsqueda aparecen mucho las alas, las aves, y bueno, es un ave, un halcón peregrino, que acá tenemos halcón peregrino, y en Qatar el halcón peregrino es oriundo también de allá, y es la mascota para ellos. Ajá. Las tienen en sus casas, viven muchos años con ellos, las cuidan mucho y hay hospitales para su atención, específicamente para la atención del halcón. Y bueno, el Vuela Qatar es unir.
¿Y cómo llegas nuestro a tras la Qatar? sierra Claro. con estos árabes. Claro, hay un Sí. vínculo ahí de algún tipo, de cómo llegas a algo que parece tan lejos al mismo tiempo. ¿Qué te vincula eso? ¿El cóndor? ¿La idea de parecido? Eh, Bueno, ¿Cómo? yo tengo sangre de Viene por abuelas, ahí, de estás abuelas árabes, constelaste. de abuelas árabes, claro. Abuela, Abuelos árabes, árabes sí, árabes. sí, por la línea paterna. Entonces, bueno, hay un vínculo ya ahí. Y hay también una intención de buscar otro público, de medir las propias fuerzas, Ajá. eh, siempre también emprendiendo. Entonces, bueno, es Eh, parte de ese conjunto. Che, ¿y dónde está esta pieza en este momento? En este momento esta pieza está viajando a Qatar en manos de Claudia Pérez. Yo la menciono mucho porque ella es la embajadora del arte que Qatar designa para este evento de la KIAF, que es la Feria Internacional del Arte, que se hace en la ciudad de Doha. Hay una villa destinada a enormes eventos, que no me puedo imaginar esas dimensiones, es muy grande por lo que me cuentan. Y en diciembre está esta KIAF, que lleva la 7ª edición, y Claudia, al ser nombrada embajadora del arte en Argentina, ella propuso, así abiertamente, a quien desee participar de estos stands exponiendo sus obras. Es una expoventa. Y bueno, yo hace rato que vengo en contacto con ella por esto, hace un par de años, y, y bueno, este año lo estoy concretando. La Feria Internacional de Arte en Sí. Qatar, Ujú. en Doha, va a haber una obra hecha, producida con materiales incluso y todo, imagino, de Tras la Sierra. Sí. Claudia, ¿quién es? ¿Cómo es alguien de Buenos Aires, de alguna de las ciudades, una referente, es artista? Claudia es de Avellaneda, que es una zona de campo en los alrededores de Córdoba, Ujú. creo que a 100 kilómetros por ahí. Claudia es una pintora realista que se dedica a pintar, eh, por sobre todo, jugadores de fútbol. Ella está vinculada a ese mundo, así como en primer nivel. Después hace otro tipo de obras, Ujú. pero son, bueno, realistas, que cuando fue el Mundial en Qatar, hace 3 años, ella lleva las copias de lo que había hecho de la pintura que le regala a Messi, eh, y esas copias pasean por las calles de Qatar, de Dubái y de Doha, en manos de los hinchas. A los cataríes les gustó mucho esa forma de representación y la invitan a exponer en la KIAF. Y de ahí en más vino todo ese Ay, de ahí crecimiento vino. que le otorgan los stands. Son 2 stands muy grandes donde se expone el arte de los Ujú. argentinos. Y, y bueno, ahí es donde mi obra va a participar, expuesta en un pedestal en, en la parte de adelante de ese stand. Hay algo de la exposición, ¿no? Ahí como que es importante. Define una obra de arte también cómo está mostrado, Sí. ¿no? Eso, yo tenía un profe que me decía justamente, si vos pones una rueda de una bici, pero lo pones en un lugar vacío, con una lucita de abajo, Ujú. arriba de un banquito, Claro. y la gente lo mira, es una obra de arte. Después Cambia el cada uno le va concepto. poniendo el significado porque cambia el concepto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué significa para vos que ande por el mundo una obra tuya? ¿Es la primera vez que pasa, no? Eh, no es la primera vez, pero sí es la primera vez en que tengo una gran emoción de que esto esté pasando. Ujú. Sí. ¿Y qué necesidad o qué genera el hecho de que se venda o no se venda la obra? ¿Qué valor tiene el reconocimiento de que una obra tenga un valor económico? Mira, yo creo que si se vende es buenísimo porque se completa ese círculo. Pero y si no se vende, yo ya gané.
Claro, Sí. en este caso no es solamente el motor la venta de la No, obra, no, pero no, es no, no. importante. Claro que es importante porque siempre es importante vender lo que uno hace porque eso te motiva a continuar y a seguir investigando, ¿no? Porque también el gusto del otro es encontrarse con ese otro Mm. que desea tener esta obra y bueno, el arte también tiene ese objetivo, ¿no? De encontrarse con quien le gusta. Y ahí en eso de encontrarse, ya de vuelta de este lado, ¿cómo está? ¿Cuál es el presente de la comunidad de artistas en Trasla? ¿Existe? ¿Existe una comunidad de artistas en Trasla Sierra? Porque uno tiene todo el tiempo la sensación de que hay un montón de artistas dando vuelta por todos lados, mucha gente expresándose, si querés, con mucha voluntad de expresarse. Y lo que no termino de ver es si existe esa especie de comunidad, ¿no? Ese grupo de WhatsApp, ese algo que más o menos los junte, a menos de que un municipio o alguna entidad los convoque a alguna obra o a alguna muestra, ¿no? Yo creo que en lo que es ejercer, estar, llevarlo profesionalmente al Sí. arte, eh, hay, eh, hay algo que es el trabajo en soledad tiene mucho de esto, ¿no? Y el encuentro con otros es como ocasional o son grupos chicos. Al menos mi experiencia es esa. Y algunas comunas tienen eventos que se repiten año a año, como, eh, no sé, un encuentro de pintores, de escultores, como hace Nono. Las Rosas los convoca permanentemente en su feria. Ujú. Eh, bueno, hay movidas, movidas artísticas, concursos, como fue ahora hace pocos días el de La Rosa en ¿Participaste? Flor, ¿sí? Sí. ¿Participaste ahí con mosaicismo? Yo participé como jurado Ah, estuviste de... como jurado. Sí, sí, ¿Y sí, como jurado del qué mosaico. viste? La obra que gana ese concurso es una muy buena obra. Y vi que respecto del año anterior se triplicó la cantidad de participantes. Eh, bueno, ahí van apareciendo como crecimientos, Mm. digamos. Está bueno. Che, bueno, estamos hablando con Delia Capdevila, a quien le agradecemos un montón, te viniste hasta acá, Delia. Está en Doha, en Qatar, una obra de hecha, fundida, creada, cocinada en el Alto Resbaloso. ¿Don Leiría qué diría de una cosa así? ¡Ay, mi ídolo! Don Alfredo. Estaría orgulloso, un tipo que tenía la mente abierta, muy Sí, abierta, ¿no? Nos la abrió un sí. montón de gente. Para quien no sepa quién es, oyentes nuevos, gente que no se lo haya cruzado, ¿cómo nos lo contás cortito quién fue Don Leiría? Que se parecía mucho, tenía como todo un porte muy Sí, indiado. sí, sí. Yo diría que don Alfredo fue, o es, porque su obra está, un personaje originario de acá, de nuestras tierras, porque al don Alfredo lo podemos vincular directamente con los come chingones. Exactamente. Un autodidacta nato, dedicado a muchas artes, porque si bien él hacía la cerámica, pero los murales de don Alfredo son de una belleza muy impactante, murales en Mm. cemento, coloreados, y una colección de obras muy, muy bellas, muy Ujú. interesantes. Había algo filosófico también, medio ideológico incluso del tipo, ¿no? Sí, De abrir la cabeza sin necesidad de haber ido a conocer el mundo y volver, y ni muy teórico, ni nada. Era un tipo que estaba muy atento a trascender. muy atentos, sí. Era muy importante la trascendencia, de hecho, ser mejores todos los días, básicamente. Y no era algo muy común, de que alguien se tomara ese momento de filosofar con nuestras propias palabras y decir, no, en Ujú. nuestras palabras, loco, tenés que ser, esto es respetable lo que Sí. haces, por más que te digan que estás eh, boludeando con un dibujito. Sí, un tipo formado, eh, un,
Bueno, sí, eso, ¿no? Como un ser dedicado a crecer y ser mejor en lo que nos presentaba, pero siempre superándose. Sí. Y cuando vos pensás ¿te toca en algún momento pensar en esto de que capaz esta nota la ve alguna niña de 5 años que está dibujando en la aguadita y que inspirar? ¿Te tocan esos roles? Viste que a nuestros viejos medio como que lo tenían medio escondido eso, no lo decían explícitamente, pero uno sospechaba de que querían inspirar, de que querían como trascender en ese punto también, de generar algo de que quede. Pero ojalá eso suceda. Que yo, bueno, tengo esto de que el arte salva. Mm. Entonces, es una expresión, pero es un sentir, es un fundamento de vida. O sea, tiene mucho esto de uno mismo. En una obra va todo o casi todo Claro, de uno. yo lo pensaba en el hecho de se puede, ¿no? Ujú. Esta sensación de que uno a veces ha crecido en lugares en donde, bueno, eso no se puede, bueno, eso no, eso queda lejos, eso está para otros. Sí, eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo es? Bueno, es hacer, 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 hacer. Algún día ese hacer tiene lugar Mm. en uno mismo, por empezar, en su entorno y después, bueno, vamos extendiendo la frontera. Delia Capdevila es también la mamá de Joaquín, ¿cómo es el apellido de Joaquín? Bruña Capdevila. Bruña Capdevila, creador del primer juego ya lo pueden descargar del Play Store, del primer juego de Villa de las Rosas de los Sendereando, de Senderos, que también estuvo por acá. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hoy no lloraste nada, ¿viste? La última vez que viniste, fue porque habías quedado varada por no sé dónde, tirando ahí. Claro, la última vez que viniste fue por ese contexto. Eso se lo solucionó todo, Bueno, ¿no? pero eso es un aprendizaje también. Está muy bien. Eso, ese vuelo también Ese vuelo fue un gran el vuelo aprendizaje. de este halcón es despegar de otras, Del otro. de otras experiencias. Ya que va atrás, ¿este verano va a algún lado? O sea, en auto, ¿no? ¿Algún arroyo conocido? En decimos? auto o algún senderito conocido. ¿Algún arroyo conocido, tal vez? No, despedimos con lo que quieran, no sé, ¿con qué nos despedimos? Sos vos, Pablo. Gracias. Gracias. Ay, así.